Actualmente se considera como un patógeno zoonótico emergente. Y es uno de los temas que me ha apasionado. Porque si bien, por ejemplo, en Sudamérica, Chile ha avanzado en el estudio del cobalto. El pionero es el doctor Heriberto Fernández. Doctor, y ha realizado estudios de cobalto en animales, principalmente en humanos con pocos experimentos, pero principalmente en animales. Y en América hay una publicación donde se ha encontrado en Estados Unidos como causa de diarrea del viajero hasta un 8%, pero realizando pruebas de biología molecular por PCR, por cultivo. En cambio, en Italia, por ejemplo, otros investigadores han encontrado por PCR en muestras de heces humanas hasta un 46% al cobalto. En cambio, por cultivo, apenas un 3%. No se pregunte, pero ¿cómo? Por cultivo solamente 3%. Y por prueba de biología molecular, sí, ahora voy a pasar. Entonces, en cambio, por cultivo apenas 3%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un 3% por cultivo? ¿Y por qué con PCR un 46%? Entonces, se presta un poco a la duda, ¿no? Como que algo está fallando, porque debería coincidir, por lo menos, siempre, ¿no? Algo parecido. Entonces, posiblemente o hay problema en el cultivo o hay problema en la prueba de biología molecular, como falsos positivos o dificultad en el aislamiento. Les contaré una especie de anécdota. O sea, no me crean, pero he sufrido algo de 2 años para poder cultivar cobalto. Entonces, me interesa ese intento en el cobalto, como parte de un proyecto de investigación, y como en la literatura ya había encontrado que en animales, ¿no? En aves sobre todo, en ganado vacuno, porcino, ¿no? Hay cobalto, todos los estudios del doctor Fernández. Entonces, bueno, en el Perú tiene que haber también el cobalto, ¿no? Y también hay que buscar en humanos. Me puse a buscar en muestras de aves, de pollos, de patos, muestras humanas, y resulta que cientos de muestras y todo me salía negativo. Pasaron 6 meses y todo negativo. Pasó un año y negativo. Parece que aquí no hay cobalto, ¿no? Ya está, pero seguía insistiendo. Había un gran problema con algunas bacterias que digamos, hacían difícil el aislamiento, sobre todo el proteus. Aquí tenemos proteus muy resistentes y utilizando los procedimientos convencionales, uno de ellos es el uso de filtros de 1000 poros, de 0,45 micrómetros de porosidad, donde atraviesa el capirote y el cobalto. Pero hay también proteus que atraviesan, entonces atravesaron el filtro del proteus y me arruinaba. Eso era principalmente. Y ya pues, bueno, voy a tener que pelear con el proteus, no me queda otra cosa, ¿no? Y así me salía negativo. Algunas veces, en una muestra inicial, había algunas bacterias cruzadas sospechosas, pero al intentar el aislamiento cultivo tenía problemas, salía negativo. Ya casi al finalizar el segundo año, dije, bueno, ya lo convencional no me ha servido para aislar a los. Tengo que salir de lo convencional. No me queda otra cosa. Entonces ya dije, empecé a recordar mis conocimientos. Antes mi campo era de bacterias anaerobias, ¿no? He trabajado bastante con bacterias anaerobias
bueno, voy a modificar, voy a utilizar algunas experiencias que tuve trabajando con bacterias anaerobias, etcétera, etcétera. E hice algunos cambios y empecé a encontrar arcobates. Porque más antes soñaba, en esos 2 años soñaba con tener una sola cepa. Solo tener una sola cepa para tratar de estudiar y ver su exigencia para su cultivo, etcétera. Entonces, y no logré, casi 2 años no logré. Ya al finalizar el segundo año recién empecé a encontrar. Ahora es lo más fácil. Ahora, tanto que en un trabajo reciente, por ejemplo, que bueno, ha salido solamente como resumen en la revista Análisis de la Facultad de Medicina de San Marcos, donde di a conocer, por ejemplo, arcobate en ganado, en humanos, 3 al 4% nada más, en niños con diarrea. Pero en animales, en el ganado vacuno, por ejemplo, de acuerdo a la procedencia en lo de Lima, por ejemplo, se encontrará en un 20%, en ganado vacuno, en ganado porcino, 25%, luego en ganado procedente de Junín, 93% arcobate. ¿No? En ganado vacuno, en ganado porcino, 88% y así. Entonces, imagínense, si hay esa cantidad de entonces posiblemente hay problemas, eso hay que investigar todavía, ¿no? El ganado provoca cuadros de diarrea, abortos, etc. En humanos se ha relacionado con cuadros de diarrea, sobre todo, diarrea crónica y también algunos casos de bacteriemia. Entonces eso requiere investigar todavía, ¿no? En el futuro habrá más investigaciones ¿no? Para ver cuál es el daño que está ocasionando esta bacteria en los animales, ¿no? Como ganado vacuno, porcino, a eso se enferma, hace cuadro de diarrea, se muere o no se muere, o se trata o no se trata, eso es otro problema. Entonces, también le voy a mostrar unos datos de lo que se ha investigado en aves, un poco más entre ganado vacuno, porcino, ¿no? También en otros humanos, en niños, en adultos, también hemos investigado en peces, también en mariscos, etc. Y todos ellos hemos encontrado arcobates. Hay arcobates. Entonces, ¿por qué no tenemos información en el Perú de aislamiento de los hospitales? Tenemos los grandes hospitales y no tenemos información de aislamiento de arcobate. Y en el mundo también, ¿por qué no tenemos? Bueno, ya están incrementando las publicaciones de los trabajos sobre arcobate, pero no hay mucho trabajo. En América son escasos los trabajos. Revisen ustedes por internet. Y son pocos los trabajos sobre arcobate en América. Más proviene de Chile, como digo, pero principalmente en animales, pero en humanos no pasan ni con el total de dedos de la mano. En animales sí hay, en agua del río también hay. Entonces, en el mundo, vamos a ver después los datos. Por ejemplo, en Bélgica se han estudiado más o menos 67.000 muestras de heces buscando arcobates. Y han encontrado un 0.1% nada más en Bélgica. Y así hay datos de Italia, ya les comenté, de Estados Unidos ya les comenté, hay en Sudáfrica, de la India. En la India hace 3 años comentó los primeros aislamientos, 2 casitas de arcobates en la India, ¿no? Con diarrea. Y la población de la India pues, es mucho más que la peruana, ¿no? Y así, ¿no? Entonces hay todavía, digamos, poca información en ese sentido respecto a los aislamientos. Más están
selección está usada por PCR, porque por PCR, ¿no? Entonces, los que tienen al alcance esta metodología, entonces están estudiando, ¿no? Pero por motivo, aparentemente, se muestra, ¿no? Que todavía hay dificultad. Como he vivido ese problema durante casi 2 años, posiblemente algo parecido está sucediendo y habrá sucedido con otros investigadores. Las dificultades en el aislamiento de la combate. Entonces, como el alcohol se parece al capirote de su morfología microscópica, tiene un poquito más grande nada más. Vamos a ver esto aquí, no es alcohol, pero sí es campylobacter. Campylobacter, ustedes saben que es pequeñito, mide de 0,25 a 0,30 micrómetros de diámetro y de longitud medio micrómetro a 1 micrómetro. Alcohol pueden medir un poquito más, 1 micrómetro, 1,5 micrómetros. Entonces, y ustedes levanten la mano, ¿quiénes han visto campylobacter al microscopio? 1, 2, 3 nada más, ¿no? ¿Puedes describir cómo es el tamaño más o menos en el microscopio? ¿Se ve con facilidad o con dificultad? Comparando con una bacteria, con una E. coli. Ajá, una BGN será un tercio, ¿no? Más o menos. Y es delgadito, ¿no? Y es en forma de S. Y tiene que ser con una tinción especial. Vago o gran invertido. Sí. ¿No? Entonces, requiere tinciones especiales para visualizar. Sin esas tinciones, el gram en una muestra fecal no es tan útil. Entonces hay que realizar tinciones especiales para visualizar. Y son pequeñitos. Entonces, el tamaño menos de 1 micrómetro de longitud. Pequeño. Pues lo que hemos visto ahí ya no es lo que se ve en el microscopio, ni se ve ahí el movimiento, ¿no? Salvo que sea microscopio con fase o de campo oscuro, vamos a ver posiblemente pero veloz. Pero o sea, es difícil visualizar. Con tinciones especiales sí se puede visualizar. Para mí una de las mejores es la tinción del agua. Y el gran invertido, o no es invertido, bueno, hay una serie de variantes, ¿no? Uno es el gran invertido, otro es el gran incompleto, por ejemplo, ¿no? El gran incompleto, por ejemplo, eso lo adapté el año 81 todavía, 1981. Al estar estudiando campylobacter, ¿no? Me gusta hacer una serie de modificaciones cuando hay dificultad. Entonces ahí logré encontrar con el gran incompleto, se podía visualizar bien también. O sea, solamente se utiliza el primer colorante primario, un minuto, como quieran, luego se lava, luego la solución yodurada de gram, y se cubre, se lava y se seca, nada más. Y observar con un microscopio, con el objetivo de inmersión y aceite de inmersión. Y así se visualiza, ¿no? Con cierta facilidad el campylobacter, a pesar de ser muy pequeñito, entre toda esa gran variedad de bacterias que hay en una muestra fecal. En una muestra fecal pues hay 500 tipos de bacterias, 500, y de esos 500 tipos hay que distinguir al campylobacter. Entonces, gracias a esa tinción de gran acostado, etcétera, o incompleto, entonces, que está publicado, digamos, en el libro de resúmenes del Congreso de Microbiología del Cusco, del año 1984. Ahí dimos a conocer el gran interrumpido, ¿no? Y después ya adaptamos algo mejor, la tinción de vago. Bien, entonces, hemos hecho una introducción con algunos datos, y sobre todo que es un tema relativamente nuevo para nuestro medio. ¿Por qué no hay esa información de aislamiento? Porque pacientes tenemos, pacientes con diarrea, etcétera, con problemas, y animales también hay bastante con problemas, pero casi no se los estudia. Y en el mundo, ¿por qué no hay tampoco muchos estudios?
es que todo el mundo se ha concentrado en Campylobacter. Entonces, al haberse concentrado en Campylobacter, ¿qué es lo que ha sucedido? Tiene una metodología para su aislamiento el Campylobacter, ¿no? Uno de ellos hay que utilizar medios selectivos, o bien utilizar el método del filtro, ¿no? Incubación en microaerofilia y a una temperatura de 42 grados, ¿no? Si bien desarrollan entre 37 y 42 grados, pero generalmente uno utiliza una incubadora a 42 grados. Entonces, todo el mundo se ha concentrado y sobre el Campylobacter hay muchísimos trabajos, ¿no? En el mundo y en Perú no hay muchos trabajos tampoco sobre el Campylobacter. Hace 2 años ya hemos publicado justamente un trabajo sobre susceptibilidad antimicrobiana del Campylobacter o resistencia del Campylobacter a los antimicrobianos con más de 4.500 cepas, ¿no? Ha sido un trabajo multicéntrico, ¿no? Desde el NAMPI, con sedes en Iquitos, en Cusco y en Lima, el Hospital de Niños, San Bartolomé y el Emergencia Pediátrica. Entonces, se estudió más de 4.000 cepas y de ahí ya más o menos se conoce cuál es el comportamiento del Campylobacter frente a la quinolona, por ejemplo. Hay mucha resistencia. Antes la quinolona se plantea como panacea contra todos los enfermos patógenos. En la época del cólera decían, ¿no? El mejor antimicrobiano son las quinolonas, ¿no? Mata la E. coli, a todas las E. coli, salmonella, chiquela, mata el Campylobacter, mata el virus de cólera, o sea, era casi mata todo. Pero eso ha cambiado y se ha generado resistencia del virus, por ejemplo, a las quinolonas. El Campylobacter, sobre todo el Campylobacter resistente a las quinolonas. Actualmente la mayor parte del aislamiento de Campylobacter son resistentes a las quinolonas, resistentes a ciprofloxacina, por ejemplo. Y eso es muy preocupante porque muchos colegas por la literatura siguen utilizando quinolonas por el tratamiento en niños o en pacientes con diarrea. Entonces es importante conocer el comportamiento a través del antiograma de Campylobacter frente a la, ¿no? Infelizmente, según el CLSI, que es el laboratorio de control, ¿no? Da las pautas sobre el antiograma para el Campylobacter solamente por discodifusión se ha validado para 2 antimicrobianos, eritromicina y ciprofloxacina, nada más. Entonces, no se puede hablar más. Lo que sí se puede hablar es ya realizando la concentración inhibitoria mínima, utilizando las tiras C, uno puede conocer mejor el comportamiento de los microorganismos frente a la droga, con otros antimicrobianos. Pero discodifusión solamente con 2 antimicrobianos. Entonces, si en Campylobacter apenas podemos hacer el antiograma con 2 antimicrobianos, y en Arcobacter aún no se ha validado. No, la prueba de susceptibilidad antimicrobiana para Arcobacter aún no se ha validado. Entonces, ¿no? Es algo que uno ha dado la determinación de la concentración inhibitoria mínima sin omito. Y ahora eso es fácil. Si uno tiene, por ejemplo, las tiras E, entonces uno puede realizar, ¿no? Pero las tiras E cuestan. Entonces, en algún momento voy a conseguir apoyo para realizar el antiograma con las tiras E para determinar la concentración inhibitoria mínima. Porque pruebas tentativas que estuve realizando daban resultados muy variables según las cepas. Entonces conviene ya estandarizar, pero ya con las tiras E, solo que el costo es muy elevado todavía el uso de las tiras E. Estamos en eso. Entonces, estas bacterias, la Genera Arcobacter, ha sido propuesta en el año 91 para 2 especies de Campylobacter aerotolerantes. Uno de ellos, Campylobacter crioaerófila, ahora se conoce como Arcobacter crioaerófila. Y luego Campylobacter microfilis, ahora se conoce como Arcobacter microfilis. Sus aislamientos han sido realizados en diversas fuentes, heces de trato reproductor, de fetos, abortados de animales, de leche, de vacas, etc. O sea, una gran variedad.
Posteriormente se reclasificó Campylobacter bussleri como Arcobacter bussleri. Entonces, y después una nueva especie, Arcobacter esquirovi, aislado de cordero con diarrea. En el 2005 se agregan nuevas especies, Arcobacter scivaris y Arcobacter arosa. Actualmente ya hay 2 especies. Y en un evento que estuve hace 2 años en Washington, justamente presenté un trabajo de identificación de Arcobacter por PCR múltiple en el Congreso de la Sociedad de Medicina Tropical de los Estados Unidos. Presenté el trabajo, ¿no? Y conversando ahí, y el año pasado también en un evento, un Congreso Latinoamericano de Microbiología en Cartagena, Colombia, y conversé con algunos amigos, uno de ellos Heriberto Fernández, el pionero en Arcobacter en Sudamérica, y otro amigo que también se llama Collado, chileno también, que ha escrito una revisión sobre Arcobacter en la revista de Microbiología Clínica de la Sociedad Americana de Microbiología del año 2011. Y para mí es una excelente revisión, son como 20 páginas que habla solo sobre Arcobacter. Con ellos tuve la oportunidad de conversar, intercambiar experiencias, etc. Actualmente ya quedamos en trabajar así en equipo. Entonces, me comentaban de que ya no es solamente 12 especies, ya hay más especies, ¿no? Ya están por 18 especies, pero todavía no se aplica eso. Entonces, el paciente ya de pronto llegan a conocer ya no como 12 especies, sino como 18 especies o más especies. Entonces, así estamos en el estudio de Arcobacter. Pero la especie más importante de todo el género es el Arcobacter bussleri. Es el más importante. El antes le decía que todo el mundo se había concentrado en estudios de Campylobacter, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus características de Arcobacter? Curiosamente, Arcobacter no desarrolla 42 grados. Y puede desarrollar a 37 grados, pero su temperatura óptima de desarrollo está en 28 a 30 grados. Crece desde 15 hasta 37 grados, pero la óptima 28 a 30 grados. ¿Y quién incuba 28 a 30 grados? Nada. Entonces todo el mundo concentrado en Campylobacter, ¿qué ha sucedido? 45 grados. A tener que pasar desapercibido de Arcobacter, porque Arcobacter no desarrolla 40 grados. Entonces por eso hay poca información, pero ya cada vez está aumentando. El año pasado salió una revisión de una costarricense sobre Arcobacter. Una revisión. Es lo que he encontrado en la literatura y dar a conocer, ¿no? La característica y la importancia de Arcobacter. Y también el doctor Fernández, que es el pionero, está preparando una revisión sobre Arcobacter que ojalá salga este año, ¿no? Sobre una revisión en Latinoamérica sobre Arcobacter. Bien, entonces por eso todavía en el Perú no tenemos así aislamientos que haya sido reportados en hospitales, nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo concentrado en Campylobacter. Pero no se ha dado que tenga un incubador especial de 28 o 30 grados, entonces estamos en cero todavía, en general en hospitales, ¿no? En grandes hospitales, en clínicas, etc. Bueno, pero ya estamos dando a conocer de que sí hay Arcobacter, ¿no? Bien. Arcobacter bussleri y Arcobacter criollarosa han sido asociados con enfermedades gastrointestinales, los cuadros de diarrea, sobre todo el bussleri con cuadros de diarrea crónica, ¿no? Pero también diarrea persistente. Y actualmente se considera como patógenos potenciales emergentes. Ha habido algunos casos de bacteriemia. En el hospital también hemos tenido un casito de bacteriemia por Arcobacter. O sea, como se incuba a 37 grados, se puede recuperar, porque crece también a 37 grados. Pero a 40 grados no desarrolla. Entonces,
Ahí tenemos las especies, ¿no? De las dos especies, pero ya actualmente es algo más. Solamente quisiera recordar Arcobates busleyi, la especie más importante, luego Arcobates crypterophyllus, luego Arcobates esquirrowi. Estas tres son las que más se han encontrado en patologías humanas y en animales. Entonces, en cuanto a sus características morfológicas, son similares al género Campylobacter, pero ahí hay alguna diferencia, ¿no? Una pequeña diferencia en su tamaño, que fluctúa entre los 0.2 a 0.6 micrómetros de diámetro y de longitud de 1 a 3 micrómetros. En cambio ya tenemos 0.25 a 0.30 de diámetro por medio micrómetro hasta 1 micrómetro de longitud, ¿no? Más pequeñito. Y otro dato, tiene capacidad de crecer en condiciones de aerobiosis. En cambio, para estudiar Campylobacter todo el microaerofilia. Y también desarrolla bien el microaerofilia, en un rango de temperatura entre los 15 y 37 grados, con un óptimo de 28 a 30 grados. A esa temperatura es mucho mejor. En la literatura se dice que es de crecimiento relativamente lento y se desarrolla bien en medios que contengan petróleo y extracto de levadura, catalasa y oxidasa positiva. En cuanto a eso de crecimiento relativamente lento, en algunas publicaciones mencionan que hay que hacer la lectura a las 48 horas, 72 horas o 96, o sea, a los 3, 4 días. Pero acá hemos visto un comportamiento diferente de Arcobates. Acá la lectura ya se notan las colonias a las 18 horas de 24 horas. Pero uno distingue ahí las colonias. O sea, ya no puedo decir que es desarrollo lento, más bien que es desarrollo más rápido. Luego en la literatura también se menciona que el Arcobates es sensible al cloro del agua potable. Es sensible, o sea, el cloro del agua potable mata al Arcobates. Entonces, aquí he probado los alimentos con el agua potable que tenemos y se ríen del agua potable, del cloro del agua potable. Se mantienen vivas. Eso no lo he publicado todavía, ¿no? Se mantienen vivas, o sea, resisten al cloro del agua potable. Pero eso me hace pensar. Nuestra agua potable será de calidad, pues que el agua potable de los países desarrollados tiene mejor calidad. Es un tema para investigación, ¿no? Porque se puede hacer eso, un tema muy bonito, interesante. Entonces, ¿qué agua estamos tomando? Bueno, queda con interrogante, o es que el Arcobates que tenemos en nuestro medio son Arcobates resistentes ya así por naturaleza al cloro del agua potable. Es un dato invertido. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, háganlo, me pueden interrumpir, por favor, no, cualquier punto, alguna porque así yo también voy a, ¿cómo se dice?, aprender de inquietudes interesantes y dar nuevas ideas, nuevas luces y para motivo de investigación, ¿no? Puede ser motivo de investigación. Sí. Estos datos son, sobre todo, tomando en cuenta la publicación del doctor Heriberto Fernández, que es el pionero, ¿no? Que hay que reconocer, dar a César lo que es de César. Entonces, por ejemplo, el Arcobates crypterophyllus es semejante al Campylobacter, vacío gram negativo curvo, aerotolerante, crece entre 15 y 37 grados, óptimo 25 a 30 grados, aislado de mastitis bovina, aborto de mamífero, bovino, ovino, porcino, carcasa de pollo, sexo de porcino, muestras de agua. En el hombre, con cuadro de diarrea, a veces con sangre y de contenido abdominal. Esos son datos de Heriberto Fernández, de Chile. Y en cuanto a su morfología microscópica, esto es lo que muestra, ¿no? El doctor Heriberto muestra tomada 1000 aumentos, ¿no? O sea, lo máximo que suele lograrse con
el microscopio común y corriente que tenemos en los laboratorios. ¿Alguien ha visto Arcobater microscópicamente? Posiblemente no. Entonces, claro, casi como un Campylobacter. Y tomar la fotografía, no, pues es un Arcobater colorito, porque esto es cultivo puro ya. Pero no se ve muy bien, digamos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver mejor. Y el doctor Enrique Fernández también ha hecho un experimento muy interesante para ver si, digamos, por qué causa de diarrea. Se le ocurrió realizar pruebas en conejos, en ratones, y prueba de toxigenicidad, y ha demostrado la producción de una enterotoxina muy semejante a la producida por la E. coli toxigénica, ¿no? O Campylobacter también sepa que produce una enterotoxina, pero que explican los cuadros de diarrea acuosa, sobre todo. Entonces, ha encontrado, sobre todo en Arcobater crioerófilos, ¿no?, la producción de enterotoxina por estos microorganismos. El Arcobater busleri tiene características morfológicas y de crecimiento semejantes al Arcobater crioerófilo. Aquí hay un dato interesante: crece en el agar Maconque. ¿Se ve en el Maconque? Entonces, ¿quién no conoce el medio de Maconque? Todo el mundo conoce el medio de Maconque. Y esa es una ventaja para ya aprovechar como parte de la identificación fenotípica, después de su crecimiento en el lagar Maconque. Pero esto sucede con el Arcobater busleri, más no sucede con el Arcobater esquiroide. El Arcobater esquiroide no crece en lagar Maconque. El crioerófilo sí puede o no crecer. Entonces, el hombre ha sido aislado de enteritis, bacteriemia, peritonitis, también contenido terminal. Ha sido aislado de animales, alimentos y medio ambiente, en primates, cerdos, equinos, bovinos, no, que tenía abortos, diarrea en aves, pollos, pavos, patos, pelícanos, carne de ave, agua y mariscos bivalvos. O sea, esto es, como digo, de trabajo del doctor Heriberto Fernández. Y otro dato más interesante es que se ha encontrado también en una ocasión en un recién nacido, ¿no?, que tenía 29 semanas de gestación, en cuadro de bacteriano, que en el hemocultivo se logró recuperar la Arcobater busleri. El diagnóstico del laboratorio. De muestras fecales, la microscopía es importante. El examen microscópico directo. Si tiene una microscopia con fase o el de campo oscuro, puede ayudar a sospechar del Arcobater, así como para el Campylobacter. La tinción de Gram no es tan útil, ¿no? O sea, su sensibilidad es baja. Tinciones especiales sí son mucho mejores,